Vamos a hablar en los Salmos, hermanos, ¿verdad? Salmo capítulo 1, primer Salmo. Ok. ¿Cómo están, hermanos? ¿Ya están listos? Bueno, muy bien. Entonces, fíjese lo que dice la palabra de Dios. Dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será, como dice ahí, como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Entonces, hermanos, yo algunas veces he hablado con algunas personas que han crecido en la iglesia, ¿verdad? Aquí dice, bienaventurado el varón que nunca anduvo en camino malos, ¿verdad? En consejo de pecadores, nunca estuvo en el mundo. Si nosotros lo tradujéramos para este tiempo, algunos de los que estamos acá anduvimos en el mundo, anduvimos en borracheras, anduvimos en peleas, en un montón de cosas, hermano, vergonzosas, ¿verdad? De lo cual estamos muy felices de que el Señor nos haya perdonado, nos haya llamado, nos haya compartido su evangelio y haya cambiado nuestra vida. Y la Biblia dice que si alguno está en Cristo es una nueva criatura, hermanos, ¿verdad? Que el Señor nos limpia, nos perdona, nos transforma, nos cambia el corazón, hermano. A veces hay hombres duros, hermano, y cuando el Señor viene a su vida y oyen un canto, por ejemplo, empiezan a llorar, ¿verdad? De gratitud, de gozo, porque el Señor cambia nuestro corazón y nuestra vida. Entonces aquí, hermanos, aquí hace una diferencia entre el que no anduvo nunca en esos caminos y el que anda en esos caminos. Y cuando yo he hablado a veces con personas que han crecido en la iglesia, a veces me dicen, mire, ¿qué testimonio le puedo yo contar a la demás gente? Si yo nunca me he tomado una cerveza, nunca anduve en ningún baile, yo no sé qué es una discoteca, yo no sé nada de eso, pero yo le quiero decir que eso es una bendición, ¿verdad? Todos los niños que están aquí, créanme que ustedes solo verían la diferencia de una vida mundana si la hubieran vivido. En mi casa nunca hubo Biblia, nunca hubo cantos cristianos, hermano, nunca hubo nada de eso. Lo que era sábado y domingo eran fiestas en mi casa. Una mesa llena de cervezas, gallo, hermanos, ¿verdad? Que era la cerveza que tomaba mi papá, y cabro, ¿verdad? Un montón de cervezas, y se vaciaban esas cervezas y se compraban más cervezas, y música del mundo y música de doble sentido, y eso es todo lo que yo vi en mi niñez. Y cuando yo empecé a oír la escritura, yo decía, y cuando conocí al Señor a los 17 años, yo decía, ojalá hubiera conocido al Señor antes. Y recuerdo haber conocido una familia que yo miraba el amor de Cristo en ellos, y yo decía, ojalá que así fuera mi familia. Así es que ustedes que han crecido en la iglesia, que los traen a la iglesia, que tal vez no se querían levantar para venir, quiero decirles que es una bendición venir, crecer en los caminos de Dios, es una bendición. Es mejor estar en la casa del Señor, hermanos, es mejor estar en la casa y crecer en los caminos del Señor y conocer su palabra, y no anhele el mundo, no tenga envidia del mundo, porque el mundo todo lo que ofrece es vanidad, es un ratito de gozo, pero luego se termina. En cambio, las cosas de Cristo son para siempre, son gozosas, son en paz, no hay culpa, sino hay bendición siempre, hermanos. Y yo quiero, hermanos, que nosotros meditemos en cómo es el camino del justo, del que el Señor llama bendito. Es importante que nosotros miremos a quién llama el Señor bendito y cómo es su camino. Yo quiero que ustedes mire otra vez aquí, hermano, porque dice aquí, no anduvo en consejos de malos, no estuvo en camino de pecadores, no estuvo en silla de escarnecedores. Entonces, el consejo de los malos, hermano, por ejemplo, fíjese, nosotros podemos, cuando nosotros tenemos algún tipo de problema, hermano, el primer consejo que nosotros debemos de buscar es el de la palabra de Dios. Si usted se da cuenta, hermano, ahí dice, no anduvo en todo eso, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día
y de noche. Y yo le quiero decir, hermano, que antes que usted busque un consejo de un amigo, o antes que lea un libro cualquiera, o antes que vaya al psicólogo, al consejero, o lo que sea, busque la palabra de Dios y el consejo de Dios, porque Dios dice, no anduvo en esos consejos malos, pero su ley está en su delicia. Entonces el Señor, hermano, no solamente nos habla por su palabra, nos habla por su Espíritu Santo, y nuestro Dios es real, hermanos. Cuando nosotros tenemos una necesidad y hablamos con el Señor, quiero decirles que el Señor está vivo, hermanos. Algunos ya les conté esto, pero no todos han oído esto que les voy a contar, ¿verdad? Cuando mi suegro iba a abrir su peluquería aquí en Pico Rivera, donde él tenía su barbería, hermanos, pues ya estaba para abrir su peluquería, pero luego resulta que le cayeron los de la ciudad y le dice, usted tiene que poner unas tuberías especiales en la pared para poner unos de esos para lavar la cabeza, ¿verdad? En la peluquería que él tenía ahí. Y entonces mi suegro dice, pero ya no tengo dinero. Y costaba bastante dinero. Y entonces él oró al Señor. Por eso yo le digo, hermano, la Biblia dice que aquel que confía en el Señor no es avergonzado nunca. Y usted tiene que acordarse de eso. Yo sé que la Biblia nos enseña incluso a orar, hermanos. Entonces mi suegro le dice, ¿qué hago, Señor? Y en la noche él se fue a dormir y el Señor le dio un sueño. Y en ese sueño él entró a la peluquería y él abrió un hoyo en la pared y de ahí salían monedas de oro, ¿verdad? Así es la cosa, ¿verdad, don Pancho? Y salían monedas de oro de la pared. Y dice que abrió otro hoyo y salían monedas de oro de la pared. Y entonces él se levantó al día siguiente y dice, yo voy a ir a abrir un hoyo en la pared. A ver si hay oro ahí enterrado. O sea, él siguió la dirección, o sea, lo que el Señor le dijo. Por eso, hermanos, aquí no estamos hablando de Santa Claus. Ayer vino un ateo, aquí vino a lavar el carro. Por eso les dije a los hermanos, esta no es solo car wash, esto es una actividad de evangelismo, porque va a venir gente que de lo contrario no vendría. Yo no creo que un ateo que hable inglés se va a venir a meter a una iglesia hispana, cristiana, o que nos reciba en su casa. Y él dijo, yo no creo en nada que yo no mire. Pero quiero decirle que Dios es espíritu. Y no lo miramos, pero Él existe, hermanos. Pero entonces, mi suegro pues siguió el consejo de Dios y abrió los hoyos. ¿Y qué cree que encontró ahí, hermano? No encontró. Encontró tubería. O sea que él tenía que instalar una tubería especial. Y resulta que la tubería ya estaba en la pared. Dijo, por aquí pasa uno. A ver, más o menos midió por dónde necesitaba el otro. Y ahí seguía la tubería. Y seguía la tubería. De manera que a él le cobraron un poquito ahí por poner las tuberías. Y el Señor lo guió, hermano, le dio un consejo para salir de su problema. Y yo le quiero decir que la misma manera como guió a mi suegro y como nos ha guiado a algunos de nosotros, igual nosotros tenemos que confiar en el Señor. Si no, ¿para qué tenemos Dios, hermanos? Yo le quiero decir que el Dios que nosotros tenemos es un Dios que es Señor. En la profecía que se habla sobre el Señor dice que es admirable y que es, ¿qué otra cosa? Dice, consejero, que es Dios fuerte. ¿Y cuánto necesitan protección de los que están aquí, hermano? Él es Dios fuerte, Él es príncipe de paz. ¿Cuánto necesitan paz de los que están aquí? No se lo venden en la farmacia, pero el Señor que nosotros tenemos tiene de lo que nosotros necesitamos, hermano. Dios fuerte, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Tal vez usted ya perdió a su padre, pero tiene un Padre celestial que siempre está escuchando su oración, que no se duerme, que no descansa, que no necesita nada, hermano, pero que tiene todo para nosotros. Entonces usted tiene que ver, hermano, aquí dice, no anduvo en consejo de malos, no estuvo en camino de pecadores. Entonces, hermano, esto no va solamente para los jóvenes, pero va también para los adultos. Pero a veces los padres miran que los hijos se están juntando con alguien que no deben, ¿verdad? Y dicen, ese amiguito tuyo, pero tiene mala fama. No, es que lo agarraron robando el otro día, pero no fue él, dice. Ese no era él, señorita, era otro, ¿verdad? Era otro que se parecía a él. Pero es buena gente. No, escuchen esto. Dios dice, esto ya no lo dicen tus papás, que no anduvo en camino de pecadores, pero también dice, tampoco anduvo en sillas de escarnecedores, es decir, en sillas de burladores,
Saben, hermanos, que en la iglesia pasan dos cosas, ¿verdad? O varias cosas, más bien dicho. Pero hay gente que viene con diferentes intenciones a la iglesia. Hay gente que viene a escuchar la palabra de Dios, hermano. Hay gente que tiene hambre del Señor y se levanta y dice, yo voy a oír la palabra de Dios el día de hoy. Voy a cantar a mi Dios, voy a gozarme con la congregación. ¿No es verdad, hermanos? Y nos levantamos y nos alistamos y venimos con gozo a este lugar. Pero hay otros que no quieren venir, ¿verdad? Y los que no quieren venir, entonces algunos empiezan a criticar todo lo que se hace y todo lo que se dice y a juzgar a toda la gente. Hipócrita, mentirosos aquí, ladrones, hipócritas, lo que sea, ¿verdad? Entonces hay gente que también se burla, hermanos. Yo me burlaba de las cosas del Señor, yo no las entendía, hermano. Lo único que yo sabía es que era malo, no sabía por qué, nunca lo había experimentado, pero lo que a mí me dijeron es que era malo. Pero aquí la palabra de Dios dice, no se sienta, no anda en camino de pecadores, no se sienta en silla de escarnecedores, de burladores, hermano. Ahora, cuando nosotros nos acercamos al Señor es necesario escuchar, hermanos. Recuerdo yo un testimonio de un exguerrillero allá en El Salvador, hermano. Ustedes saben que El Salvador estuvo en guerra por muchos años. Y ese hombre era uno de los comandantes de la guerrilla. Y ese hombre, hermano, una noche, porque los andaba persiguiendo el ejército, decidieron meterse a una iglesia evangélica y dijeron, ahí hay vigilia. Y se metieron ahí. Y el predicador, hermano, está hablando de la salvación y empieza a profetizar. Era él y otros 3 jóvenes. Y dice que ellos se sentaron enfrente y les dice, jóvenes, acepten a Cristo o los van a matar, les dijo el predicador, lleno del Espíritu Santo. Les está hablando la palabra de Dios. Acepten a Cristo porque los van a matar. ¿Y sabe qué hicieron ellos? Dice, ya van a empezar con eso. Ya van a empezar con eso del mensaje negativo, de que hay infierno, que todo eso. Eso lo usan para meter miedo a los predicadores. ¿Usted ha oído a alguien que se expresa así alguna vez, hermano? Eso lo usan los predicadores para sacarle el dinero a la gente, pero no es cierto, no hay infierno y aquí y allá. Y ellos se fueron con ese pensamiento y cuando iban para la puerta, el predicador les decía, jóvenes, acepten a Cristo porque los van a matar. Aquella noche, hermano, ellos se separaron. Uno, el comandante se fue a su lugar y los otros se fueron a otro lugar. Los secuestraron a los 3 amigos de él esa noche y amanecieron muertos al día siguiente. En otra ocasión, una cosa muy similar, pero ese día dice que el comandante dijo, ¿saben qué? Hoy no es porque nos hayan perseguido, hoy me quiero ir a la iglesia. Y como soy su comandante, ustedes me van a hacer caso. Y se llevó a un grupo. Y el predicador lleno del Espíritu Santo predicó otra vez y le dice, jóvenes, acepten a Cristo porque los van a matar. Y mataron a los otros amigos que iban con él y a él le preservó la vida el Señor. Más tarde a él lo mataron también, hermano. Pero Dios lo resucitó y el día de hoy es un siervo de Dios, hermano. Pero hay fotos de periódico de que él estuvo muerto 8 horas y dice, yo tuve que pasar todo eso y fui rebelde y no hice caso a la voz de Dios. Y cuando el predicador está proclamando el evangelio, está diciendo, en Cristo hay salvación, en Dios hay bendición, en Él hay perdón de pecados, usted pare la oreja. Porque lo que el Señor dice es bueno para nosotros, hermano. La Biblia dice que se deleita en la ley del Señor, en la palabra de Dios, sino que en la ley de Jehová está su delicia, dice. Y en su ley medita de día y de noche. Ahora, hermano, yo le quiero compartir algunos pasajes de la Escritura aquí que hablan acerca de la palabra de Dios. Dice el Salmo 40, versículo 8. Dice de la siguiente manera: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Salmo 40, versículo 8. Y tu ley está en medio de mi corazón. Gracias a Dios por los maestros, hermano. Mi niña tuvo que hacer una hoja así llena de versículos que les puso el hermano Fermín. Y eso los tienen que aprender, ¿verdad, hermano Fermín? Y los tienen que recitar y los tienen que entender. Entonces, padres, pongámosle atención a los hijos porque nosotros tenemos que explicarle qué quieren decir esos versículos que a veces ellos no entienden. Y tenemos que explicárselos con ejemplo. Pero aquí el salmista dice: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha
agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Hermanos, quiero comentarles que el viernes que estábamos estudiando el Apocalipsis, porque estamos estudiando el Apocalipsis, por eso lo invitamos a que venga el viernes también, ¿verdad? A estudiar el Apocalipsis. Pero hubo algo que a mí me llamó la atención, hermano. A veces, ¿sabe usted que aunque nosotros estemos actuando como cristianos o estemos en la iglesia, a veces nosotros pedimos mal o no entendemos muy bien lo que estamos haciendo? Le voy a poner un ejemplo, hermano. En el libro de Santiago dice, ustedes no tienen porque no piden, ¿verdad? Y si piden, piden mal para gastar en sus propios deleites. Y luego dice, almas adúlteras, ¿quién les enseñó? Dice, hacer esto. Dice, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Bueno, eso dice. Y esta semana, hermano, yo estaba meditando en el Salmo 78. Y en el Salmo 78, y yo lo mencionaba en la oración, y si usted está ahí, pues váyase al Salmo 78 también, hermano. Y en el Salmo 78, hermano, por ejemplo, todos nosotros sabemos, hermano, que Dios nos provee a nosotros, ¿verdad? ¿Cuántos viven en una casa, hermano? Pues usted me va a decir, ¿qué pregunta está haciendo usted? No, es que ayer leí uno que vive en un basurero, hermano. En uno de esos tambos verdes donde echan la basura, ahí lo hizo casa y ahí vive él. Y tal vez todos nosotros podemos decir, pues claro, pastor, ¿qué está preguntando? Lo que yo le quiero decir es que Dios nos ha provisto una casa, ¿verdad? Un lugar donde vivir. Ahora, si yo le pregunto a cuántos les gusta su casa, tal vez no todos me van a decir gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cuántos quisieran vivir en un lugar diferente? Tal vez muchos me van a decir, yo, pastor. Ahora, hermano, Dios sabe lo que hace, ¿verdad? Algunas veces, tal vez por nuestra propia mano, no estamos bien, hermano. Pero muchas veces, hermano, es lo que Dios nos ha provisto. Y tenemos que estar contentos con lo que Dios nos dio. ¿Y la comidita, cómo les va con la comidita, hermanos? Bien, ¿verdad? Gracias a Dios nos va bien con la comidita, ¿verdad? Y yo sé que casi siempre tenemos lo que nosotros queremos también. Ahora, yo estaba explicando, hermano, en el Salmo 78 hay algo, hermano, en donde usted sabe que el pueblo de Israel tenía hambre en el desierto. Y dice, y ellos empezaron a murmurar contra Dios. Y dice, Dios nos trajo aquí para matarnos, nos sacó de Egipto para matarnos. Y entonces, ¿qué hizo el Señor, hermano? Él preparó comida allá en el cielo, hizo llover esa comida para la tierra. Y esa comida se llamaba, ¿qué, hermanos? Maná. Y tenían sed y decían ellos, nos estamos muriendo de sed, ¿qué va a pasar con nosotros? Dios nos abandonó, matemos a Moisés, volvámonos otra vez, qué abundancia que teníamos en Egipto, decían ellos. Qué bien que nos iba por allá. Buenos ajos comíamos en Egipto. Sí, eso dice la palabra de Dios. Oh, el cilantro, me acuerdo cómo comíamos, gratis comíamos, sí, gratis. Los hacían trabajar todos los días, los estaban matando como esclavos. Pero ellos, hermano, no estaban contentos con lo que tenían. Entonces, hermano, algunas veces nosotros no entendemos bien la voluntad de Dios. Y el salmo que estábamos leyendo anteriormente dice, el hacer tu voluntad es mi delicia, Señor. Tu palabra es mi delicia. Pero nosotros conocemos la voluntad de Dios más que todo por esta palabra, hermano, discerniendo esta palabra. Y dice aquí en el versículo, a ver, hermano, dice en el versículo 13, vamos a empezar en el versículo 13. Dividió el mar y los hizo pasar, detuvo las aguas como en un montón, los guió de día con nube. Fíjese, hermano, les puso sombrita al Señor, ¿verdad? Y toda la noche con resplandor de fuego, con calorcito, ¿verdad? ¿Qué más, hermano? Hendió las peñas en el desierto, les dio de beber como de grandes abismos, dice. Pues sacó de la peña corrientes e hizo descender aguas como ríos. Pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. Acuérdense, hermano, que ahí en ese desierto no habían outlets como aquí, ¿verdad? Ahí no había mucho que estar deseando más que comer, beber y sobrevivir. Y sus deseos de ellos era por comida, ¿verdad? Ahora dice el versículo 18, pues tentaron a Dios, ¿en dónde, hermanos? En su corazón, pidiendo comida, ¿cómo? A su gusto. O sea, como diciendo, a mí no me gusta lo que me estás dando.
A mí no me gusta. Hermano, espérese. Quiero decirle, hermano, con lo que usted tiene, no estoy hablando de conformismo, ¿ok? Pero yo sé que usted tiene el Espíritu Santo, usted me va a entender lo que yo le estoy diciendo. Con lo que usted tiene, conténtese. Con lo que usted tiene, no reniegue, hermano. No reniegue, dele gracias al Señor. Yo mencionaba una cosa, nosotros no tenemos por suertudos. Nosotros no nos dan ofertas especiales, ¿verdad, hermana Lupita? No nos dan ofertas especiales porque dijeron, hoy ahí viene, a ver, póngale la alfombra roja, ese es un buen comprador. No, el Señor nos da favor y nos da gracia porque Él quiso, hermano. Y nosotros nunca tiene que salir eso de nuestro corazón, de notar la obra de Dios. Tenemos que notar la obra de Dios y reconocer quién es nuestro dador y lo que le da. Esté contento, hermano. Pero estos no estaban conformes. Usted entiende lo que pasó aquí. Decían, me diste, pero no me gusta. Es más, ellos dijeron, nosotros estamos hartos de comer maná. No queremos maná. No sé si alguien está comiendo la misma comida por alguna razón, ¿verdad? Pero si acaso es así, dale gracias al Señor, porque si no has pasado hambre, no sabes cómo es ese sentimiento terrible. Yo pasé hambre, hermano. En mi casa había una bolsa de pan duro, con el que hacía miga de pan mi mamá. Ya cuando nos faltó, hermano, un día yo estaba que las tripas me hablaban ya, hermano. Y me acordé del pan duro. Y me acordé de una receta para hacer sopa de pan duro. Hice una sopa deliciosa, hermano, de ajo con pan duro. Hermano, yo la sentí deliciosa, hermano. Dije, el pan duro. Y hubieron muchos días que yo no comí. Todos los muchachos que están aquí que no saben lo que es el hambre, no se imaginan qué es hacerle a los vegetales. Y después cuando no tienes nada, decir, aquellos vegetales me caerían bien ahorita. Me envenené una vez, hermano, con unas hierbas que me dijeron que se comían. Y con tanta hambre fui, las cociné, me las comí, me andaba muriendo yo, hermano. La cuestión es que uno tiene que estar contento, hermano, con lo que el Señor le provee. Cada uno de nosotros sabemos qué es lo que Dios nos ha provisto, hermano. Cada uno de nosotros sabemos muy bien, hay cosas que nosotros nos hemos metido, ¿verdad? Nosotros mismos hemos forzado a veces situaciones y alcanzamos cosas, pero hay cosas que Dios nos la ha dado. Y con lo que Dios le ha dado, esté contento. Pero a veces como no sabemos la palabra, no entendemos la voluntad de Dios, hermano. No oramos, nos vienen las cosas, decimos, solo eso hay. Pero la cuestión es que Dios es el que está proveyendo, hermano. Entonces esto dice que tentaron a Dios en su corazón pidiendo comida a su gusto y hablaron contra Dios, dice aquí, diciendo, ¿podrá poner mesa en el desierto? O sea, ¿no es capaz Dios de darnos más que esto? ¿Qué tipo de Dios tenemos nosotros entonces? Y entonces ellos están descontentos con el Señor. Dice aquí, ha herido la peña y brotaron aguas y torrentes inundaron la tierra. ¿Podrá dar también pan? ¿Podrá, hermanos? ¿Podrá el Señor dar más de lo que ellos tenían? Yo pienso que sí. ¿Dispondrá carne para su pueblo? O sea, ya sabemos más o menos por dónde iban ellos, ¿verdad? ¿Qué querían ellos, hermano? Carnita, pues, ¿verdad? Querían carnita. ¿Podrá darnos el Señor carne? O sea, usted sabe, hermano, como probando a Dios. ¿Usted no puede darme un Mercedes-Benz, Señor? ¿Por qué me das una chatarra? ¿No puedes tú? ¿No tienes la capacidad? Sí, pero ya te dio algo para que te transportes. Ya te dio algo para que vistas. Ya te dio algo para que comas. Entonces, está contento con eso, hermano. No tientes al Señor. No le tires en su rostro la provisión a tu Señor. Sino dile, gracias, mi Señor, por lo que me das. Y tal vez así necesitas estar, hermano. Si no te vas. Porque algunos ya cuando tienen más, se van. Entonces a veces el Señor dice, a este le voy a dar frijoles y le voy a dar una casita y un carrito así nomás para mantenerlo ahí porque ya lo conozco y si no se va. Entonces el Señor te da y ya sabe. Abraham no le dio mucho, hermano, y Abraham no se fue, ¿verdad? Job tampoco se fue, hermano, y él con su riqueza le servía al Señor, hermano. Pero hay otros que si el Señor les da, se van, hermano.
Entonces el Señor te da, a ellos les dio pues columna de sombra, ¿verdad? Nube en el día, columna de fuego en la noche, les dio maná para que comieran, les dio agua, sus caites, sus zapatos no se gastaron nunca, su ropa nunca se gastó, no tenían piel cardán tal vez, hermano, pero tenían todo lo que el Señor les quiso dar. Y esa es una enseñanza, hermano, porque donde está tu tesoro está también tu corazón, y algunos no quieren porque quieren mejor, sino que quieren porque así lo anhela su corazón y para caerle bien a fulano y a sultano. Pero la cuestión es que el Señor te da, hermano. Y dice aquí, hermano, que ellos decían, podrá dar también pan, podrá dar carne, ¿verdad? A ver, ¿dónde estábamos nosotros? 20. En el 20, ¿verdad? Dispondrá carne para su pueblo. Por tanto, oyó Jehová, ¿y qué pasó con él? Se indignó. Se encendió el fuego contra Jacob, contra su pueblo, y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios, ni habían confiado en ¿qué? En su salvación. Este tipo de salvación no está hablando de la salvación del alma solamente, sino de que Dios los podía sacar de la necesidad que ellos tenían. ¿Cuántos que están aquí llegaron con necesidad, hermanos? Yo te quiero decir que Dios te puede sacar de la necesidad que tú tienes. Dios es capaz de hacerlo. Sin embargo, dice, mandó a las nubes de arriba y abrió las puertas de los cielos e hizo llover sobre ellos maná para que comiesen, y les dio trigo de los cielos. Gracias, Señor. Pan de nobles comió el hombre. Les envió comida hasta saciarles. Movió el solano en el cielo. Hizo traer un viento el Señor y trajo con su poder el viento sur, dice, e hizo llover sobre ellos, ¿qué, hermanos? Carne, ¿cómo? Mucha carne, hermano. Se atiborraron de carne, hermano. Le salió carne por la nariz. Bueno, así dice la Biblia. Que se hartaron de carne, hermano. La Biblia dice que se hartaron de carne. Pero dice, hermanos, dice el 28, e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan. Las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus tiendas. Comieron y se saciaron. Les cumplió, pues, ¿qué les cumplió? Su deseo. Ten cuidado que el Señor te puede cumplir tu deseo también, pero junto con eso puede llegar juicio. Aquí les cayó juicio, por lo menos a ellos. Yo no sé si usted me entiende lo que le estoy diciendo, hermano. A veces el Señor te da tu deseo, el deseo de tu corazón te lo da y dice, ok, se lo voy a dar, pero ahí te vas a tener a las consecuencias. Te voy a dar lo que me estás pidiendo, pero ahí te va juicio también, tu propio juicio. Y entonces, dice el versículo 30, no había quitado de sí su anhelo, o sea, ellos seguían degustando la carne, aún estaba la comida en su boca cuando vino sobre ellos el furor de Dios, e hizo morir a los más robustos de ellos y derribó a los escogidos de Israel. Por eso, hermano, el hombre debe de deleitarse y conocer la palabra de Dios. Si tú vienes aquí, hermano, si tú caminas con Dios, conoce la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios ahí está tu bendición, hermano. Entonces, dice aquí, hermanos, más adelante, volvemos al Salmo 1. Aquí dice, hermano, los resultados del camino del justo. Y luego hace una comparación entre el camino del justo y el camino del malo. Ya están ahí, hermanos. Entonces dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Y luego dice aquí cómo será. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos. Entonces, escuche bien, hermano, ahorita que nosotros estamos en verano, yo sé que todos los que tenemos pasto, los que tenemos plantas, tenemos que estar constantemente regándoles, ¿verdad? Echándoles agua, ¿sí o no, hermanos? Y si usted se olvida de ellos, ¿qué pasa? Que se empiezan a marchitar, el pasto se muere,
Pero la palabra de Dios dice que aquella persona que camina con el Señor y que se deleita en sus caminos de Él, será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Es decir, ese árbol tiene su propia agua, ¿verdad? Que le llega de las corrientes de las aguas. Ahora, fíjese, hermano, llevémoslo nosotros al terreno práctico esto. En Génesis 39, versículo 3, se nos dice de un joven. Así es que escúchenme, jóvenes, pero escúchenme los adultos también. Porque él sirvió al Señor desde su juventud hasta su vejez, hermano. Y este joven se llamaba José. Y yo quiero que usted lea un versículo en Génesis 39, un par de versículos. Versículo 3, ahí está hablando de José. José, por cierto, quiero decirles que en este tiempo era un esclavo en Egipto, hermanos. Pero dice que a él lo compra un funcionario egipcio y lo pone de esclavo en su casa y llega y mira que todo lo que él hace prospera, que Dios está con él. Y dice, vio su amo que Jehová, ¿qué pasó, hermanos? Estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. ¿Cuánto les gusta eso, hermano? Entonces, escúcheme, hermano, yo creo que es importante que nosotros entendamos eso, porque Dios dice que cuando una persona camina con Él y se deleita en su palabra, entonces Dios lo bendice y es como un árbol plantado que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Lo que quiere decir también, hermano, usted sabe que los árboles no son bonitos por sí mismos, ¿verdad? Ayer nos regalaron unos duraznos muy ricos, hermano. Entonces el árbol no los da por sí solos, pero es de bendición para otros, tiene hojas. Ahora, ¿dónde viven los pájaros, hermano? No viven en los cactus, ¿se han dado cuenta ustedes, hermanos? Hay cactus que son altos, pero no viven en los cactus. ¿Por qué será eso, hermano? Porque no tienen hojas, no hay donde esconderse de los depredadores, no hay donde que estén bajo la sombra, ¿verdad? Que pongan sus nidos ahí. Pero dice que será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto, ¿cuándo, hermanos? A su tiempo, y su hoja no cae. Entonces, hermano, aquí está hablando de gente que tiene una bendición de parte del Señor y que es bendición para otros. Y dice Génesis 39:3, y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Eso es José, hermano. Ahora, ¿cómo estás tú, hermano? ¿Cómo te va a ti en tu trabajo? ¿Estás siendo de bendición? ¿O es de aquellos que matan a los familiares a cada rato, hermano? Que llega tarde, que no llega. Es que se murió fulano, se murió mi abuelita. Tu abuelita se murió 7 veces. ¿Dónde andabas? Este era de bendición. Ahí en el mismo 39, pero en el versículo 23... dice, hermano, que a él después lo ponen en la cárcel. Y ahí en la cárcel, él empezó a trabajar diligentemente. Un hombre que caminaba con Dios, que amaba su palabra. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José. Porque Jehová estaba, ¿con quién, hermanos? Con José. Y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Hace un ratito, hermana Lisette estaba cantando un salmo, que es el Salmo 92, 12 y 13, dice, el justo florecerá como la palmera. ¿Se acuerdan, hermanos? Y crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios, florecerán, dice la palabra de Dios. Y esto habla de la bendición, de una prosperidad real, hermano. Bueno, será como árbol plantado, pero ahora miremos el camino de los malos, hermano. El camino de los malos, dice aquí, cuando nosotros terminamos el versículo 3 del Salmo 1, dice que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pero luego dice, no así los malos, que son como tamo que arrebata el viento. Hay unos arbustos, hermano, que en las áreas del desierto nosotros los miramos rodando a veces, ¿verdad? En inglés le llaman tumbleweeds, creo que se llama, ¿verdad? Tumbling weeds o tumbleweeds. Tumbleweeds. Ok.
Bueno, unos arbustos que rodan, ¿verdad? Que viene el viento y pasan rodando, hermano, y rodando. Dice, así es el camino de los malos. Cualquier cosa se lo lleva. ¿Sabe que esa misma cita está en Jeremías capítulo 17? En que hace la diferencia ahí entre el que confía en Dios y el que confía en los hombres. Dice, el que confía en Dios será como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas que da su fruto a su tiempo. Dice, el que confía en el hombre será como retama, dice, que arrebata el viento y no verá cuando viene la bendición. Entonces, hermanos, es importante que nosotros miremos, hermano, que los malos, dice, que son como un tamo que arrebata el viento. Y dice también en el versículo 5, no se levantarán los malos, dice, en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. No tienen nada que ver con las cosas de Dios en el buen sentido de la palabra. Porque Jehová, Él conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Ahora, hermano, yo le quiero decir esto. Cuando nosotros no tenemos a Cristo, todos andamos desorientados, hermano. Cualquier cosa nos tumba a nosotros, hermano. A veces nos dan miedo cosas. Algunos hermanos se llenaron de terror cuando iba a cambiar para el año 2000, ¿verdad? El 1999, y salió un movimiento que se llamaba Y2K, ¿verdad? Y por eso, hermano, mucha gente tenía miedo, porque algunos decían, mire, cuando usted voltea a 1999 queda 666. Y mire, las computadoras se van a volver locas, y algunas gasolineras tal vez van a estallar, y el banco, el dinero que tiene en el banco usted lo va a perder, y hicieron un montón de cosas. Y como el 1 de enero es el desfile de las rosas, dijeron, ni las carrozas van a funcionar, ni vayan. Hicieron un montón de cosas, y hay mucha gente, hermano, estaba llena de terror, de pánico. Después, hermano, salió la onda del 2012, ¿verdad? La del 2012, ¿verdad? Y que el calendario los mayas y que no sé qué tanta cosa, y que ahora sí viene el fin, y que prepárese, tenga cuidado, que aquí y allá. Y nada pasó, hermano. Y luego que Nostradamus, mire, pero es que usted no ha visto las cosas que dijo Nostradamus, dice, y escúchenme bien, el que está confiado en el Señor no teme de ninguna de esas cosas, porque ya conocemos la palabra de Dios. Pero cuando uno no tiene a Dios en su corazón, está todo desorientado, hermano. Es como si usted va a buscar una dirección y no sabe ni a dónde va. Ahora, yo le quiero decir que Dios en su misericordia ha provisto un camino para nosotros. La Biblia dice en Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Quiero que busque un pasaje más antes de que nosotros terminemos. En Isaías capítulo 35, hermanos. Yo lo voy a leer en la traducción viviente, ¿ok, hermanos? Pero ustedes tienen lo mismo. Empiezo en el versículo 8. Dice, un gran camino atravesará esta tierra, dice, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la santidad. La Reina Valera dice camino de santidad. Dice, los de mente malvada nunca viajarán por ella, dice. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones no acecharán por esa ruta, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro, solo los redimidos andarán por ella. Gloria a Dios por eso, hermanos. Dice, regresarán los que han sido rescatados por el Señor, entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno, serán llenos de regocijo y de alegría, desaparecerán el luto y la tristeza. Ahora lo leo en Reina Valera, ¿ok? Será para oírlo más sencillito, pero en Reina Valera dice lo siguiente, y habrá ahí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. ¿Quién mismo, hermano? Dios, ¿verdad? El que anduviere en este camino, escuche bien, por torpe que sea, no se extraviará. Eso no necesita comentario, ¿verdad? No habrá allí león ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos, dice. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo
y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Entonces aquí habla de dos hombres, de dos caminos y dos resultados. Ahora, ¿por qué camino estás caminando tú? ¿Caminas por el camino de santidad o caminas por el camino sin Cristo? El camino sin Cristo es un camino de perdición y de condenación eterna, pero el camino de Dios es un camino de bendición y de salvación. Y en este día yo te quiero decir que el camino que es nuestro Señor Jesucristo está aquí listo para bendecir y para recibirte, para perdonarte, para limpiarte. Pongámonos de pie todos nosotros, hermanos, y vamos a orar, hermanos. Vamos, aquel que quiera consagrar su vida hoy, debe consagrar su vida al Señor. Aquel que tal vez se ha extraviado de este camino, debe de volver al camino hoy, porque es lo que el Señor nos está hablando a nosotros, hermanos, el día de hoy. Aquel que anhela bendición, dice, huirá la tristeza, huirá el dolor, si andas en este camino, dice también, hermano. Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es buena, Señor, Padre. Realmente, Señor, nosotros, si caminamos contigo, pues, Señor, los bendecidos somos nosotros. No estamos nosotros, Señor, haciendo algo extraordinario, sino realmente siguiendo una bendición que tú nos has dado, Padre. Pero en este día yo te pido, Señor Padre, que tú bendigas a aquel que necesita este camino, Señor. Pido, Señor, que caiga convicción de parte de tu Espíritu para tal persona, Señor, que necesita andar en el camino de santidad.